vengo con muchísimo gusto, o sea, eso es lo primero que tengo que decir. Una de mis mayores gozadas es poder hablar de inmigración y poder transmitir desde el corazón y desde las entrañas lo que vivo, porque además poderlo transmitir con vosotros y en un barrio, como me han dicho también, con una gran significación migratoria, a mí me ayuda a respirar, ¿eh? Ya os podéis suponer que trabajar en Añastro y en la conferencia episcopal y en un despacho con obispos, y con políticos y con gente de mal vivir, pues necesita de vez en cuando espacios como estos donde oxigenarte, coger aire puro y limpio y poder seguir avanzando, ¿no? Por eso el agradecimiento es hacia vosotros por haberme invitado y poder tomar aire que lo necesito, vamos, como el vivir. Necesito estar en contacto con la gente, entre otras cosas, porque yo vengo mucho, como habéis visto, de la pastoral directa. Una disculpa por la longitud del currículo. Yo tengo siempre el currículo ahí preparado para estas u otras cosas parecidas, pero siempre digo lo mismo, mira, corta y pega, en función del auditorio, porque a unos les interesará más saber unas cosas y otras, pero no es necesario que lo lea todo. Menos mal que ha sido inteligente José Luis y no lo ha leído más que lo que realmente afecta a esta realidad en la que estamos viviendo. Así que no es petulancia el que te ha enviado esas hojas, sino que es que como a veces no sé el auditorio con el que me voy a encontrar, pues que ahí se corte y se pegue. ¿Cómo vamos a empezar? El título, cuando me preguntó Natalia, que me ha preparado muy bien las cosas, junto con Estefanía, todo este asunto, cuando me preguntó el título, yo pensé en este proceso que está viviendo ahora mismo la Iglesia española, ¿no? Que es cómo pasar de lo que ha sido la atención fundamental que hemos estado haciendo, todos, vosotros, fundamentalmente, cómo pasar de ese momento de acogida al momento en el que estamos ahora, que es más un momento de integración, de comunión, de interculturalidad, etcétera, ¿no? Pasaron esos años, allá por hace 15, 20 años, donde la Iglesia se volcó, y hay que decirlo así, de una manera un poco inesperada a todo lo que significaba acoger a los que llegaban. No teníamos estructuras, la emigración que nos llegaba fue plural, numerosísima, rápida, de muchísimas confesiones religiosas, fue de un montón de países distintos. Bueno, yo creo que se le dio una respuesta por parte de la Iglesia y desde luego yo creo que también en conjunto por parte de la sociedad española lo suficientemente buena como para que la acogida, pues con lo que teníamos, llegaban a nuestras puertas y sabían que en las parroquias no les pedíamos papeles y allí respondíamos como podíamos, con pisos que conocíamos o con atención jurídica. Bueno, ese periodo, pues hasta hace 5 o 6 años, daros cuenta, estamos hablando de un promedio de cerca de 500.000 emigrantes por año durante 10 años. Hasta los cerca de 5,5 millones que tenemos ahora, sin contar el 1,5 millones de regularizados, ¿no? de nacionalizados. Bueno, todo ese proceso plural, rápido, casi atosigante, yo creo que se hizo relativamente bien, pero estamos en un periodo ahora donde ya no vienen. Es verdad que las noticias que nos llegan son noticias crueles, dolorosas, injustas, de los que llegan saltando la valla, pero es un porcentaje muy pequeño. Aunque no os fiéis demasiado de los títulos periodísticos o políticos que hablan de avalanchas y amenazas, ¿no? Eso es pura propaganda o puro interés mediático para poner buenos titulares. Somos el 5º o 6º país de Europa por el cual están entrando la inmigración irregular, o sea que no somos alguien a quien se destaque precisamente por la avalancha, por la amenaza, por la atención, por el cuidado. No, nos situamos en un periodo relativamente pequeño por esta vía de irregularidad, pues calculamos en torno a 5.000, 6.000 emigrantes que puedan estar entrando, y si son más, pues tampoco pasa nada en comparación con los 500.000 que estuvieron ya. Bueno, estamos en un periodo ahora mismo que hemos pasado de la acogida a la integración, donde ya no llegan normalmente, a no ser, como os digo, de esta
vía dolorosa, cruel e injusta, y que donde también se han marchado muchos y donde ahora la labor fundamental que hacemos desde la Iglesia pues es fundamentalmente una labor de integración. Es decir, los que ya están aquí están para quedarse, los hijos de los que ya están para quedarse, y por lo tanto a nosotros nos compete una labor imprescindible, que es la labor de la integración. Y estoy hablando conscientemente, como os digo, en un barrio que sabe perfectamente lo que es la interculturalidad y cómo intenta trabajar no por la asimilación, sino por la integración. Desde el punto de vista teológico, hay una palabra mucho más interpeladora, más rompedora, más impactante, más profética, más evangélica, que es: no solo estamos trabajando por la integración, desde el punto de vista de la Iglesia estamos trabajando por la comunión. Por una razón muy sencilla, porque yo cuando veo a un emigrante no estoy viendo solamente a un trabajador, a un ciudadano, a un sin papeles, a un vecino. Desde el punto de vista eclesial estoy relacionándome con un hermano. Y eso es mucho más fuerte. Y eso a mí me interpela más. Si se puede hablar de mayor interpelación, ¿no? Atender, acoger y aprender de los hermanos es mucho más importante que relacionarme con ellos desde el punto de vista legal, cultural, sociológico, etc. Por lo tanto, pasar de la acogida a pasar a la integración o pasar a la comunión es la tarea en la cual la Iglesia estamos. Y lo hacemos desde una clave fundamental, también teológicamente muy interpeladora. El domingo pasado hemos celebrado la fiesta de la Trinidad, ¿verdad? Esa es nuestra imagen para todos los que se ponen a la defensiva respecto a la interculturalidad o ponerse a la defensiva respecto a los diferentes, a los diversos, ¿no? La Trinidad, a mí desde que pequeño me enseñaron que era 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿verdad? 3 personas distintas. 3 personas distintas, distintas. ¿El Hijo es Dios? ¿El Hijo es el Padre? No. ¿El Padre es el Hijo? No. ¿El Hijo es el Espíritu? No. Vale. Esa es nuestra imagen. La diversidad en la unidad. Y tenemos esa referencia. Hacia ella tenemos que aspirar todos. Yo creo que es una referencia muy clara, independientemente de cualquier otras referencias evangélicas, proféticas, como son todos los pasajes en nuestra identificación con Jesús, sobre todo cuando dice: fui extranjero y me acogisteis. O yo mismo fui inmigrante en mi época de persecución, en la época del nacimiento, o huyendo a Egipto. Es decir, hay muchísimas paradigmas e interpelaciones en la persona misma de Jesús que a nosotros nos validan nuestra clave de componente de trabajar por la comunión. Lo hacemos porque lo hacemos a imagen de la Trinidad y porque lo hacemos identificados con Jesús y con su reino liberador, con su causa. ¿Vale? Vale. Me he enrollado demasiado en el prólogo porque no pensaba empezar así. Pero bueno, yo creo que esto nos sitúa bastante en por qué he escogido ese título. He escogido ese título por eso, porque estamos en un barrio de interculturalidad. Luego os leeré algunos párrafos que sostentan pues toda esta dimensión de acogida de lo diverso, de lo distinto. Pero quería empezar, como os digo, sobre todo con un pequeño vídeo. Si os parece un poquito institucional, muy así, como muy institucional, bueno, pues quedaos con lo menos institucional que tenga el mensaje que vamos a ver, que son 10 minutos, donde tiene ese título precisamente, ¿no? La Iglesia de la acogida a la integración. Y parte de una realidad fundamental que ha sido el lema que la Iglesia se ha dado a sí mismo en todo el mundo a la hora de trabajar este año con los inmigrantes, donde, por iniciativa del bendito Papa Francisco, nunca dejaremos de dar gracias a Dios porque el Espíritu haya actuado con este Papa, nos sugirió como lema este año: Iglesia sin fronteras, madre de todos. Madre de todos. Iglesia sin fronteras.
y no es solo un lema. Hay mucha verdad detrás, aunque ya os anuncio también que en la advertencia del Papa y en la advertencia que los obispos hacen, cuando se habla de esa realidad también dicen que hay que trabajar también mucho hacia adentro de las comunidades cristianas para que eso sea una realidad. El Papa dice hay que trabajar hacia adentro de las comunidades cristianas para la integración del emigrante, y los obispos españoles dicen situaos, no dicen en el pellejo del otro, pero dicen situaos en la persona del otro, porque habrá pasado tantos sufrimientos hasta llegar donde está y cuál es la acogida que nosotros deberíamos hacerle. Ponernos en su situación para poder entender cuáles son sus proyectos vitales, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos. Países fuera del nuestro pues son ejemplos claros de esta integración. Si os hablo de Estados Unidos, pues comprenderéis que estamos hablando de una nación construida por muchísimas culturas que han ido configurando lo que es hoy esa gran nación u otras muchas, ¿no? Pero no solo eso, sino que además países europeos que bueno, pues no estaban tan tipificados como países puros, pensemos en Alemania, por ejemplo, por decir un país que pudiera considerarse a sí mismo como país puro, eso le llevó a las barbaridades del nazismo. Ahora mismo se definen ellos como un país de migrantes. Alemania dice, nosotros somos un país de migrantes y estamos constituidos por una realidad de la migración que va dando forma a lo que ahora mismo es Alemania. Y muchísimas partes de Europa pues también están configuradas en esa perspectiva. A ello, evidentemente, contribuye la realidad y el trabajo y el esfuerzo de una integración que todos deseamos siempre que sea armónica y que sea una integración que cuente, y aquí voy a dar ya algunas claves, en la clave de la integración y de la interculturalidad, dado el sitio donde estamos, que cuente con unas claves que vayan mucho más allá de la pura asimilación. Es decir, a la hora de hablar de integración, podríamos movernos en el ámbito de la asimilación. Tú vienes desde fuera a mi país, adáptate a mis costumbres y punto en boca. O podríamos hablar desde las claves de la interculturalidad. Tú con tu cultura a un lado, muy bien, bienvenido. Yo con mi cultura en este lado, también, asentando la mía, porque creo en ella y porque estoy muy contento de ser lo que soy. Pero tú allá y yo aquí, como si fueran dos círculos concéntricos que no se juntan. La clave está fundamentalmente en la clave de la interculturalidad, es decir, el aprovechamiento de la riqueza que el otro tiene con la riqueza que yo soy. En la medida en que nosotros consigamos articular esa doble realidad de enriquecimiento, se va a producir una integración o una comunión mucho más armónica, que es lo que la Iglesia pretende. Os voy a leer unos párrafos que a mi entender son bastante significativos de Amin Maalouf. Amin Maalouf es un escritor, un filósofo que recibió el premio Príncipe de Asturias hace 4 o 5 años, y que a la hora de hablar, si es que encuentro los papeles, porque como veis, aquí está, sí. A la hora de recibir ese premio Príncipe de Asturias, fundamentalmente concedido por lo que había trabajado este hombre, por el tema de la interculturalidad, del enriquecimiento de que los otros traen, decía: en la diversidad de mundo en el que nos encontramos, de extraordinaria diversidad que es hoy día la característica de todas las sociedades humanas, todos cantamos a veces las alabanzas, pero también esta realidad de la diversidad nos hace sufrir, porque es manantial de riqueza para nuestros países, pero también es causa de tensiones. Las naciones que se asientan en los cimientos de la diversidad étnica y de la inmigración se hallan entre las más dinámicas del planeta
y basta con mirar la otra orilla del Atlántico para convencerse de ello, pero este dinamismo a veces, y por desgracia, lo acompañan con frecuencia discriminaciones, odios, violencia. Y dice a continuación, la diversidad en sí misma no es ni una bendición ni una maldición, es sencillamente una realidad, algo de lo que sucede, de lo que se puede dejar constancia. El mundo es un mosaico de incontables matices y nuestros países, nuestras provincias, nuestras ciudades irán siendo cada vez más a imagen y semejanza del mundo. Lo que importa no es saber si podremos vivir juntos, pese a las diferencias de color, de lengua, de creencias. Lo que importa es saber cómo hacerlo, saber cómo vivir juntos, cómo convertir nuestra diversidad en provecho y no en calamidad. Y os pongo una anécdota de hace muy poquitos días. Visitando un colegio con una gran proporción de niños emigrantes, en una de las aulas estaban dibujando, el profesor les había dicho, dibuja tu clase. Y yo estaba viendo qué dibujos estaban haciendo. Estoy hablando de un colegio con mucha proporción de emigración. Y un niño había dibujado un arco iris, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues esto no es tu clase, esto es una clase de naturaleza. Tú aquí te has puesto a dibujar muchos colores y tal, pero no estamos, el profesor no te ha pedido eso, ¿no? Y me dice, mire usted, aquel que tengo allí delante es de Pakistán, aquel otro amigo que está en la segunda fila es ecuatoriano, el que está detrás de mí ha venido de Marruecos, aquel otro es boliviano, yo mismo soy hijo de un andaluz y de una extremeña. Así que me parecía que la mejor manera de expresar esta realidad era con un arco iris. Oye, pues mira qué bien y tal. Y continuó. Dice, bueno, vamos a ver, usted es cura, ¿verdad? Digo, bueno, pues sí. Dice, entonces usted sabe que el arco iris lo ha hecho Dios. Bueno, es símbolo de la alianza, del cielo y la tierra, sí. Dice, bueno, pues si Dios ha hecho el arco iris, es señal de que le gusta. Entonces, dibujar para mí la clase como de un arco iris, estoy dibujando algo que a Dios le gusta. Un chaval de 14 años. Va en la clave esta que os estoy diciendo. Vivir juntos no es algo que nos salga espontáneamente a los hombres. La reacción espontánea suele ser la del rechazo al otro. Para superar ese rechazo es precisa una labor prolongada de educación cívica, lenta, paciente. Y esa labor se hace en asociaciones de barrio, deportivas, parroquiales, culturales, pero continuamente, en la comunidad de vecinos, en el mercado. Es una labor paciente, continua, callada y permanente. La integración no va a venir por discursos ni por imposición de nadie desde fuera. Va a venir por ti y por mí, que poco a poco, con el vecino del quinto, que resulta que es musulmán, y con la vecina del tercero, que está intentando cuidar a sus hijos para cuidar a otras familias para mandar un montón de dinero a Ecuador, ahí es donde se está haciendo la integración. Es precisa una labor prolongada de educación cívica, prolongada. El Papa Francisco, en la Gaudium, en su última instrucción pastoral, en la Evangelii Gaudium, dice una de las frases que para mí es arquetípica de lo que significa trabajar por la integración. Dice, mira, dice el Papa, lo importante es iniciar procesos más que llenar espacios. El valor tiempo es mucho más importante que el valor espacio. Iniciar procesos es como se van consiguiendo ciertamente, fijaros los 30 años de vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. Iniciar un proceso lentamente, calladamente, persistentemente, continuamente, es el mejor camino hacia la integración. Hay que repetirles, vuelvo a citar a Mim Malouf, incansablemente a estos y a aquellos, que la identidad de un país no es una página en blanco en la que se puede escribir lo que sea, ni una página que ya está escrita e impresa. Es una página que estamos escribiendo. Existe un patrimonio común, instituciones, democracias, por ejemplo, valores, tradiciones, derechos humanos, una forma de vivir
que nos hemos dado entre todos, que cada uno profesamos, pero también debemos todos sentirnos libres de aportar nuestra propia contribución, de nuestros propios talentos y de nuestras propias sensibilidades. Asentar este mensaje en las mentes de hoy es, desde mi punto de vista, tarea prioritaria de quienes pertenecen al ámbito de las migraciones y de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura no es un lujo que podamos permitirnos solo en épocas alegres. La misión es fundamentalmente preguntar y hacer preguntas esenciales. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde camino? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que construir? Y ciertamente ahí, y esto es ya cosecha mía, cuando dos personas dicen lo mismo, una de las dos sobra. Pero cuando dos personas dicen cosas distintas y caminamos hacia el mismo horizonte, estamos contribuyendo a un patrimonio común nuevo que están haciendo. Este papel de la cultura, de la integración, de la comunión, es más crucial en épocas de crisis, en épocas descarriadas. La nuestra también es una época descarriada. Y como decía el vídeo, una época de crisis que no han causado los emigrantes, sino que son víctimas de ellos. Mi obispo, don Ciriaco Benavente, hace poco intervenido en televisión, con una realidad incuestionable. A los emigrantes les hemos entregado lo mejor que tenemos, nuestros hijos y nuestros abuelos. El emigrante es el que está haciendo realidad la práctica de la ley de la dependencia, atendiendo a nuestros abuelos, atendiendo a los enfermos, atendiendo a los abuelitos que pasean por nuestras plazas. Entonces, en una época como esta, descubrir el valor de la solidaridad permanente y callada, del enriquecimiento que me puede traer el otro, es construir una época de nuevas sociedades a la que todos aspiramos. Lo digo con pena, pero no lo digo a la ligera. Será un siglo el que estamos viviendo donde seguirán avanzando los progresos científicos y tecnológicos, pero si seguimos por el camino que vamos, por el camino como las actuales medidas de la Unión Europea están imponiendo en las políticas migratorias, será un camino de retroceso ético. Y la fundamentación de la integración en la inmigración tiene que estar sustentada fundamentalmente en valores éticos, en valores de solidaridad, no en valores puramente economicistas o en valores de provecho propio o en valores de dominio de una cultura sobre la otra. Eso es ciertamente todo lo contrario a una ética cristiana, a una ética católica. Se están recrudeciendo afirmaciones identitarias contra el otro, en muchísimas ocasiones violentas. Se debilita la solidaridad entre naciones y dentro de las naciones. Se debilita esa sociedad, esa solidaridad, y pierde fuelle ese sueño europeo de la acogida y de los derechos humanos. Si ahora, y permitidme porque es el asunto más inmediato que estamos viviendo ahora con el proyecto de las cuotas de cada país, Holanda, Alemania, España, a la hora de asentamiento y de acogida a refugiados. A España ahora la propuesta que le han dado ha sido una propuesta de acoger entre reasentados y refugiados en torno a las 5.000 personas. Ya sabéis que una cosa es reasentamiento, es decir, de los refugiados que ahora mismo están soportando países como Grecia, como Italia, etcétera. Se trata de distribuirlos mejor. Y otra cosa es la cuota también de los refugiados, es decir, aquellos que están siendo recogidos ahora mismo en el cementerio que decía el Papa, que es el Mediterráneo. Bueno, esas 5.000 personas que han correspondido por cuota a España y que España ha puesto el grito en el cielo, porque dice que son muchísimos, hay que compararlas con los siguientes datos. El número de muertos en lo que van de estos 2 años en el Mediterráneo son en torno a los 1.500, aproximadamente 1.500, ¿no? La cuota de acogida
de los 5.000 y pico refugiados y resentados en nuestro país, está suponiendo que no somos un país de 40 millones, 47 millones de habitantes incapaces de acoger a 5.000 personas, cuando Líbano, Turquía, etcétera, los países limítrofes, Jordania, están acogiendo en torno a 4 millones. Estamos hablando de países, para algunos llamados tercermundistas, pero que están acogiendo a 4 millones de refugiados y nosotros no somos capaces de acoger ni siquiera a 5.000. Cuando además, y esto no se dice, cada uno de esos refugiados y reasentados que nos correspondería acoger a la sociedad española, vienen con un pan bajo el brazo, porque vienen con 6.000 euros para su mantenimiento y porque vienen con un programa de 50 millones de ayuda para el reasentamiento en esos 2 años. Es decir, ha llegado a tales cotas este sentimiento de insolidaridad, de cerrar las fronteras, etcétera, que no somos capaces ni siquiera de contestar a una acogida mínima como fue la que pidió la Iglesia española, y soy testigo de ello porque me tocó elaborar esa petición, de acoger, cuando pedimos al gobierno, el número que quisieran de refugiados, sobre todo esos refugiados cristianos sirios que estaban siendo machacados por la guerra siria. No pusimos ningún número, ni grande ni pequeño. Gobierno, acojan a un número de refugiados sirios, al que ustedes quieran. Contestación, ninguna. Nuestro cupo está cubierto. Y el cupo de la acogida de refugiados españoles, pues no sé, son datos mínimos. No quiero decir datos porque no los he traído, pero quizá pues pueden ser 100, 200 al año, una cosa así. Comparados con el 70% de refugiados que están acogidos por Francia, por Holanda y por Dinamarca, etcétera, estas cifras son irrisorias. Es decir, ¿dónde está el valor de la solidaridad con estos datos? Dice, no, es que lo que hay que hacer para entender perfectamente cuál es nuestra labor de acogida, lo que tenemos que hacer es invertir en los países de origen. Muy bien, de acuerdo, esa es doctrina social de la Iglesia. Y ese es el fenómeno que va a evitar probablemente lo que ellos llaman avalanchas de llegadas de migrantes, invertir en los países de origen. La Iglesia lo está haciendo con el envío de misioneros, con proyectos de cooperación internacional, pero ahora mismo, para nuestra desgracia, la administración pública española está en el nivel más bajo de su historia, de los últimos años, a la hora de la dotación en cooperación exterior. Que no me vengan diciendo que esto se arregla con cooperación exterior cuando se ha rebajado hasta límites insospechados, muy cerca del cero, la aportación que estamos dando para el desarrollo en países de origen. Si esa es la forma de solucionar este problema, apliquémosla, seamos coherentes con lo que decimos. Es decir, no produzcamos una sensación de que nuestra única política, y eso la Iglesia española lo ha denunciado por activa y por pasiva, es simplemente una política de fronteras, una política de securitización, que en el fondo muchas veces está manejada por grandes empresas de seguridad que se están poniendo las botas ahora mismo con todos sus programas de securitización. Pues bien, ante este retroceso incipiente de valores, no tenemos derecho a resignarnos. La acogida tiene que dar paso a una integración armónica. Evidentemente, el Estado tiene el derecho a regular los flujos migratorios. Claro que tiene el derecho, y la Iglesia se lo reconoce. Pero ojo, esa regulación de los flujos migratorios a la hora de hablar de la integración no puede ser ni a costa de la dignidad, ni a costa de la integridad física, ni a costa de los derechos humanos de cualquier persona que por el simplemente hecho de ser persona ya tiene derecho a ellos. La integridad física, los derechos humanos y la salvaguarda de su dignidad. Toda la doctrina social de la Iglesia está fundamentada en estos principios. El valor inalienable de la persona. Benedicto XVI, el Papa Francisco, San Juan Pablo II, en todos sus mensajes de inmigraciones,
Hay que salvar la dignidad del emigrante, sea cual sea su situación de regularidad. Y desde luego lo que no se puede hacer es a emigrantes indefensos estar atentando contra su integridad física. Mirad, en esta clave de integración y esta clave de advertencia, y sintiéndome inmensamente gozoso por estar hablando en el contexto de los 50 años de Cáritas, sabiendo la realidad que supone el convertir como eje de nuestra actuación la pregunta clave de qué estás haciendo con tu hermano, yo quisiera traer ahora mismo las palabras del cardenal Bergoglio entonces y ahora Papa Francisco, cuando siendo cardenal de Buenos Aires pronunció estas palabras que ahora os voy a leer y que yo recogí en su momento. Mirad, cuando sale nombrado el Papa Francisco como Papa, el cardenal Bergoglio, yo inmediatamente me voy a las hemerotecas a buscar lo que les había sido sus palabras, sobre todo en la clave de la emigración, que es lo que a mí me corresponde. Es decir, bueno, voy a tener que armarme ahora mismo de argumentos para ver qué es lo que piensa, cómo ha actuado el Papa Francisco en la clave de la emigración. Y descubrí, entre otras muchas cosas, bellísimas todas, la homilía que el 22 de septiembre de 2012 el entonces cardenal Bergoglio pronunció delante de un taller clandestino de inmigrantes y de gente esclavizada, escondida, sin papeles, mujeres tratadas, víctimas de la trata, a quienes estaban manipulando con un trabajo esclavo y escondido en un taller clandestino de Buenos Aires, y que por las causas que fueran sufrió un incendio y murieron allí abrasados, Dios nos perdone, pues no sé si 10 o 12 de ellos, ¿no? Aquel día el cardenal Bergoglio, en el gesto de la jornada de las migraciones, que en otros momentos la decía en la misa en la catedral, se desplazó delante de aquel taller clandestino, en plena plaza pública, delante de aquel taller calcinado, para celebrar la misa a los inmigrantes delante de aquellas puertas. Y allí pronunció palabras como estas, que probablemente os resonarán porque las ha seguido pronunciando en Lampedusa, en los últimos ahogados de Sicilia, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, cuando habla de vergüenza, parecidas palabras a estas que ya escribía antes de ser Papa. Hoy, en esta ciudad, queremos que se oiga el grito, la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ese es el eje de la actuación de Cáritas y el eje de la actuación del cristiano. ¿Dónde está tu hermano? Que esa pregunta de Dios recorra todos los barrios de la ciudad, recorra nuestro corazón y sobre todo que entre también en el corazón de los caínes modernos. Yo cuando releía estas palabras para decirlas en voz alta, emocionado como estoy ahora mismo delante de todos vosotros, yo diría, ¿quiénes son los caínes modernos ahora mismo? Prefiero no decirlos en voz alta. Quizá alguno pregunte, ¿quién es mi hermano? Bergoglio decía, ¿dónde está tu hermano esclavo? El que estás matando todos los días en ese taller clandestino, decía apuntando hacia ese taller. El que estás matando en la red de la prostitución, en las ranchadas, en los grupos de chicos que usás para la mendicidad, para la campana de distribución de la droga, para la rapiña, para prostituirlos. ¿Dónde está tu hermano? El que tiene que trabajar casi de escondidas, de cartonero, es decir, de hombre de la calle buscando cartones en los cubos de basura, etcétera, porque todavía no tiene papeles. ¿Dónde está tu hermano? Y frente a esa pregunta, decía Bergoglio, podemos hacer como hizo el sacerdote que pasó al lado del herido. Si queréis, en vez de sacerdote, poner político, responsable o que queráis. Hacernos los distraídos. Como hizo el levita, mirar para otro lado porque no es para mí esa pregunta. Esa pregunta de dónde está tu hermano es para el otro.
La pregunta es para todos, afirma rotundamente el Papa Francisco, porque en esta ciudad está instalado el sistema de la trata de personas, ese crimen mafioso y aberrante. Crimen mafioso y aberrante. Y ya os digo, lo sabéis mucho mejor que yo, la trata de personas es un efecto de la inmigración irregular. Mujeres y personas que prostituyen su propio cuerpo para poder llegar al horizonte, al continente soñado, ¿no? Crimen mafioso y aberrante. ¿Dónde está tu hermano? Yo os invito a que nos lo preguntemos también nosotros a la hora de hablar de la acogida y de la integración. ¿Dónde está tu hermano? Y vos, que estás mirando, que te estás haciendo el distraído, que no dejas lugar en tu corazón a que entre esta pregunta. Hazlo como lo hace Cáritas diariamente. Vosotros que decís que esa pregunta no es para mí. El que está en esta ciudad está viviendo estas formas de esclavitud. En esta ciudad que llaman la ciudad moderna y abierta. Aquí entran todos, los que quieren esclavizar y los que quieren despojar, para que entren en la ciudad abierta, saqueando la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros trabajadores, la vida de nuestras familias, estos tratantes incluso que manipulan las vidas de los otros. Mirad la vena de Francisco, vena puramente evangélica. Incluso a vosotros, tratantes de personas, esclavistas, no los insultemos. Rezad por ellos también, para que puedan escuchar también dentro de su propio corazón la misma pregunta: ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta, yo creo que también nos debemos hacer cada uno de nosotros, pero no solamente por un imperativo ético, de que lo tengo que hacer, sino porque es la señal incuestionable de cada uno de nosotros. Cuando yo he tenido la suerte de poder visitar y estar en contacto con personas que están del otro lado de la frontera, o ponerme en situación de los que vienen hasta aquí, como estáis seguros muchos de vosotros, yo no me estoy poniendo ni como ejemplo ni como referente, en absoluto, probablemente sea yo el que menos pueda hablar de esto. Pero cuando nosotros nos situamos en esa realidad de la migración, cuando nosotros nos ponemos cara a cara con el inmigrante hermano que tenemos a nuestro lado, probablemente nos daremos cuenta de que esa realidad intrínseca a nuestra propia existencia, porque es mi prójimo, porque es un hijo de Dios que está caminando a nuestro lado, es el que está tirando de nosotros. Es el que está haciéndome construir a mí un mundo más humano. Hace poco escribí, con motivo de mi experiencia, en el monte Gurugú, en Nador, en el otro lado de la frontera de Melilla, el siguiente texto que os traduzco, que os releo, para poder justificar esta afirmación que estoy haciendo, de que el otro está tirando de mí. Dice así: en mi viaje a las entrañas de la emigración, encaminé mis pasos y mi corazón hacia Nador, la parte marroquí de la frontera con Melilla. A primera hora de la mañana de un 23 de julio, el delegado de Migraciones de Nador nos había preparado, Esteban, una entrevista con su equipo de migraciones. Yo iba con Monseñor Agrelo y con el delegado de Migraciones de Cádiz-Ceuta. Aquella entrevista no la tuvimos, la queríamos tener con el equipo de Migraciones de Cáritas de Migraciones de Nador. Ha habido un nuevo intento de muchos subsaharianos de pasar por encima de la valla. Fue lo que empezamos a oír. Nos lo ha gritado de manera apresurada Francisca, una hija de la caridad. Cuánto tenemos que agradecer a las religiosas también el testimonio de entrega que nos dan.
Aquella era la responsable de coordinar la acción sobre el terreno en cuanto se producía una situación de salto a la valla. Sale corriendo, metiendo en la furgoneta un montón de medicinas, unos plásticos y algo de comida. Junto a ello, una voluntaria sevillana, Ana, que se lanzan a recoger heridos del hospital antes de que a esos heridos que han saltado la valla se los lleven a Rabat y algunos quizá al desierto. 2 miembros más del equipo, Ibrahim y Yahá, también se incorporan tras ayudar en los asentamientos del bosque. Aquella reunión se suspendió. En ese momento es otra la prioridad. Y aunque estuviera el arzobispo, aunque estuviera el director de Migraciones de España ahora mismo allí, la prioridad es otra. Toda la gente se ha movilizado en las mismas claves que el grito de Francisca. Mi compañero gaditano, el delegado de Cádiz, sube a una furgoneta con el delegado de Nador. El obispo Agrelo y yo nos quedamos en casa a la espera en la iglesia franciscana, porque si el obispo Agrelo y yo hubiéramos subido a ese coche, esas 2 plazas ya no podrían servir para atraer a 2 víctimas más. Si hubiéramos sido nosotros, nuestras plazas impedirían transportar a más heridos y a otros maltrechos lejos de la valla, quizás hacia el monte Gurugó, su escondite y su defensa, desde donde saltaron al alba. Sí, al alba, al amanecer. Saltaron al comienzo del futuro, corriendo en busca de su sueño. 200 lo intentaron aquel día. Ninguno lo intentó, ninguno lo consiguió. 20 heridos. Gabriel, mi compañero, al volver nos lo narra y Esteban nos lo completa. 4 horas recogiendo, animando, consolando, procurando todo tipo de ayuda. Fue como el pasaje del samaritano. Nos encontramos a gente al borde del camino, apaleada, descartada. Los echamos sobre los hombros. Lo demás ya lo sabéis. De Monseñor Agrelo recojo su preocupación porque estos jóvenes, maltratados, malheridos, machacados, no encuentran siquiera defensa en sus derechos de los jóvenes de Europa. Jóvenes como ellos, ni una sola voz de los jóvenes de acá defendiendo a los de allá. Y es que la solidaridad más gratuita es la de luchar por los derechos del otro, donde yo no busco nada para mí. Yo, mientras tanto, me he quedado con Sahif. Es otro herido subsahariano que tras un salto anterior ha sido recogido por manos de la Iglesia. Casi también había muerto a palos. Le salvó que sabía algo de árabe porque sus palabras en francés no le servían de nada, ni sus lamentos ante una vértebra rota que le impedía moverse. Le salvó que sabía unas palabras en árabe que yo mismo sé cómo se escriben, pero que traducidas más o menos vienen a decir: dejadme que me estáis matando. Ahora Sahif camina apoyado en un andador. No sabe si se recuperará. Parece que hay posibilidades. Me quedo conversando con él. Me llama la atención la energía que transmite. Sueña con casarse en cuanto pueda. Si es posible, con una de mi país, cuando yo cumpla los 30 años. Cuando yo cumpla los 30 años. Cuando tenga trabajos, ahorros para regresar, para poder sacar de la miseria a mi madre, porque a su dignidad, por lo que yo veo, no la han derrotado, ni a palos. Todo hombre tiene derecho tanto a emigrar como no a emigrar. Esa es la pancarta primera de la doctrina social de migraciones, la doctrina de la Iglesia. Yo doy unos pasos cortitos con él. Nos acercamos a visitar los que van a ser unas habitaciones de acogida, todavía en unos huesos de bloques de hormigón, donde en ese cobertizo acogemos a la gente. Vamos abrazados. No es él quien se apoya en mi hombro para caminar, cojeando, como sería lo normal. No es él el que se apoya en mi hombro, como sería lo normal. Soy yo el que está apoyando mi vida en la suya. Es él el que está tirando de mí. Eso es lo que Cristo quiere. Esa es la comunión que quiere. Que el pobre, el desvalido, el machacado, el diverso, el distinto,
sea el que tire de mi vida, el que, como dice el Papa Francisco, sea expresión de unas periferias que ojalá cuanto antes, y eso estoy seguro que lo hacéis vosotros, sean periferias que estén no solo en el centro de nuestro corazón, sino en el centro de nuestra ciudad. Esa es la integración, ese es el camino que el Evangelio quiere. Pero ¿qué saben las administraciones públicas y los políticos del Evangelio? Ningún partido político va a resumir la fuerza que el Evangelio tiene. No dan votos, ni siquiera pueden sugerir que nuestra política de acogida y solidaridad sea entendida por todos. Incluso la contraria es a lo mejor la que da más voto. Pero el Evangelio nos lo dice con claridad. Cristo mismo nos lo dice. De la acogida a la integración. Fui extranjero y me acogisteis. Muchas gracias. Bueno.